of question and answer, followed by 30 minutes of question and answer. You can submit your questions via the Q&A option at the bottom of your screen at any time during the presentation or during the Q&A session. The Sonoma Land Trust is a local nonprofit that protects land in Sonoma County for everyone's benefit. We've been doing this work since 1976, and we've protected nearly 58,000 acres of the county so far. We accomplish our work through the generosity of our members and contributors, so thanks to all of you out there for helping us protect beautiful Sonoma County for future generations. As we go about that mission to conserve land in Sonoma County, we want to recognize that the Sonoma Land Trust land that we protect is on the unceded ancestral lands of many Indigenous people. We honor their knowledge, care, and stewardship of this special place across the ages, and acknowledge their deep and lasting impact and damage colonization has inflicted upon them. We embrace our responsibility to learn from and protect their cultural and traditional connections to the land. Bueno, hicimos el reconocimiento de nuestras tierras. Perdonen que empezamos tarde en español. Dicho esto, queremos presentarles a nuestro fabuloso invitado, Dr. Elliot White Jr., que es profesor adjunto en la escuela de Stanford Door School, que es de sustentabilidad. Es un científico que utiliza un enfoque interdisciplinario para entender el cambio climático y también en los temas socioeconómicos. Muchísimas gracias a su presentación y es un placer escucharlo y tenerlo aquí. Muchas gracias. A medida que pasamos al sector de preguntas y respuestas, dice que simplemente lo llamemos Elliot. Él va a comenzar presentando, mostrándonos su presentación y vamos a empezar este seminario. Como dijo Neil, se presenta de nuevo Elliot White como profesor adjunto en lo que es Stanford, Escuela de Sustentabilidad. Voy a darles mi investigación, Stanford Door School. Y voy a mostrarles bajo el proyecto y mi investigación bajo el cual estoy trabajando. Y mi trabajo a futuro. Podemos empezar con esta imagen que ven acá. Esta imagen está tomada en la costa de Florida. Podemos ver donde los niveles marítimos suben y se genera este ecosistema. Todos los árboles, o algunos, están muertos o están muy dañados y tiene que ver con la vegetación por el agua que sube en estos humedales. Son empujados y son invadidos por niveles de mar, o sea, agua salada sería. Primero quiero contarles a todos, darles un poco de contexto. Yo soy de la costa de Luisiana. En esta imagen pueden ver un poco de datos en lo que sería la encuesta del USGS y muestra cómo el cambio de 100 años se daría en estas costas. Entonces, entre 1932 y 2016, más de 5.000 kilómetros cuadrados de humedales son perdidos. Comparado sería parecido a que Delaware dejara de existir. Todas las zonas en rojo, donde la tierra se ha perdido, donde también los humedales se han perdido. Hay zonas verdes, pero son pequeñas, están muy distanciadas entre sí y formadas con nuevos niveles de humedales que son con agua salina. En agosto, el 29 de agosto del 2005 fue cuando el huracán Katrina toca tierra, uno de los huracanes más devastadores que sufrimos, que ha tenido un gran impacto en el ecosistema del área y generó un impacto, o la importancia de este huracán va más allá de lo que le hizo al paisaje, pero sí como interceptó en mi vida personalmente, explica.
Estas dos cosas, justamente como dije, fueron dos experiencias relacionadas que han motivado e impulsado mi carrera como científico en estos humedales y científico. Las imágenes que ven, soy yo en el estado de Iowa. Y esta fue mi primera experiencia en los humedales o los pantanos. Una foto mía del verano hace 9 años, cuando comencé realmente mi investigación en esta experiencia particular como un no graduado aún, explorando los límites entre las aguas abiertas, la vegetación. Ahí pueden ver que estoy usando esa cinta alrededor de mi cinturón o mi cintura. Tiene que ver mantenerme fuera del agua, pero también para tener una ubicación sobre estos humedales o pantanos. También en esta presentación voy a enfocarme en dos preguntas que siempre me dirijo o abordo en mis investigaciones. ¿Puede utilizarse con fiabilidad los datos obtenidos por teleobservación para detectar los efectos de la intrusión del agua salada a los pantanos de las llanuras aluviales costeras? Y la segunda es, ¿cuál es la distribución espaciotemporal de la pérdida de humedales boscosos costeros en la llanura costera norteamericana? Y sé que no son científicos, así que les voy a dar un poco de un lenguaje más llano, sencillo. La primera pregunta, en inglés sencillo, dice aquí, ¿se notan los efectos de inclusión de agua salada? Y la segunda es, ¿cuándo y dónde se producen estas pérdidas? Dicho eso, entremos en el pantano. Como pueden ver, esta foto la saqué en Texas. Bueno, dice qué río estuvo tributario, un aleatorio. Dice que el agua es lo que procesa, es 4 miles, que es muy alta en el ecosistema. Ahora les voy a explicar un poco más sobre esto a medida que avanzamos. La llanura costera de Norteamérica se puede ampliar como esta área muy grande, amplia, de relieve bajo y diversas condiciones climáticas. Si caminas 1 milla, no vas a cambiar la elevación mucho, dice. Y esto se sugiere como un nuevo lugar de bioespacial. En cuanto a los kilómetros, tiene distintos ecosistemas, plantas, animales, hábitats vivos que viven y enriquecen y sostienen este ecosistema. A lo largo de toda esta región, desde el sur de Texas hasta Nueva Inglaterra, tenemos distintas series de ecosistemas o humedales también, o regiones ecológicas en estas costas. Y son específicamente como, por ejemplo, los manglares, los cestos de pantano, tenemos la sabana de pinos, que son paisajes muy húmedos, con mucha agua, dice. Tenemos también las llanuras de fluviales inundables y tenemos el seto de pantano que se ve mucho en Florida, bien alto, ese pastizal. Todas estas imágenes las he visto, las he sacado yo mismo, dice. Entonces, a lo largo de toda esta región y de tipos de ecosistemas, hay muchas amenazas, dice. Puede ser los niveles de mar, tormentas, subidas de marítimas, altas marítimas, sequías, el manejo del agua y la conectividad. Y todas estas lideran a la incrementación de la salinización del agua. Y lo más importante es que hay múltiples amenazas que justamente generan esto, salinización.
Como les digo, hablando de la variación de espacio temporal, de los factores de la pantalla, la filmina anterior, hay más de 5, dice, son naturales y son intrusión salina que suceden al nivel espacial, escala espacial o temporal. Si se enfocan en este gráfico, es temporal desde muy agudo hasta crónico, pasa en segundos, horas, hasta eventos crónicas que llevan más de 10 años. Miles de años, perdón. Piensen en algunos estados. En esta imagen a la izquierda podemos ver como situaciones como los huracanes, que vemos en la parte donde dice aguda regional, y se ven más hacia arriba el cambio climático y la subida del nivel marítimo, que sucede más a lo largo de más tiempo o largo de periodos, tiempos de años. Y cuando transicionamos hacia la derecha, vamos a ver cómo esta intrusión antropogénica sería, estos cambios se dan desde un lugar mucho más acelerado en cuanto al espacio y el impacto es a menos escala. O sea, si pensamos en esta tecnología de ingeniería, si queremos ir a cualquier parte donde la Tierra tuvo drenajes, el costo de hacer algo así nos limitaría el punto de vista, porque no tenemos el dinero para drenar toda una zona de inundados o de aguas, pero sí podemos hacerlo cientos miles de acres en largo plazo. Dice, en esta imagen podemos ver justamente el exacerbado el cambio climático y capturar, representar la idea que los humanos somos los que estamos teniendo un efecto importante en el cambio climático. Así que hay muchas investigaciones para poder entender los efectos de cómo el humano ha sumado al cambio climático para ver las problemáticas que vemos el día de hoy. Entonces volvemos a esta imagen que les había mostrado antes. Vemos los efectos negativos múltiples sobre la integridad y la resistencia ecológica costera. A pesar de todas esas guías, vamos a ver la pérdida de las costas, la invasión de especies, declinaje de los campos, eutroficación, no sé bien cómo decirlo, y la migración de marsh. Es el proceso bajo el cual nutrientes adicionales, nitrógenos, se someten a través de las zonas donde estamos hablando de hábitats nuevos y toman esos nuevos nutrientes, se potencian a nivel turbo, dijo, y afectan negativamente en los cuerpos de agua o aguas o humedales y invaden y reemplazan el ecosistema, dice, totalmente. Mi presentación se enfoca entonces en la pérdida de estos bosques costeros por intrusión de agua salada. Aquí pueden ver una foto muy bien representada en Beaumont, Texas. Fue tomada un verano. Durante las plantas deberían de tener la mayoría de sus hojas fuera, verse muy verde, vibrante. Y si lo miran más ahondadamente, este árbol grande que está en el medio de la imagen, muchas ramas le faltan hojas y las que las tienen están amarillas y se ven poco saludables, dice. Ese es un claro indicador bajo mis ojos y conozco esta especie. Creo que dijo que es un ciprés que tiene una tolerancia al agua, prefiere el agua fresca, pero esta agua no se ve que no está fresca. Entonces miro este ecosistema y me doy cuenta, acá hay algo de salinización que está ocurriendo. Ese es un indicativo a través del árbol. La vegetación marrón también que vemos, todo eso son indicadores, o cattail dice, pero es un término que se utiliza
como si fuera la cola la cola del gato cuando está parada, que no es tolerante. Todo esto está muerto porque se ve salinizada el agua. Si fuera que el agua no está salinizada, se vería bien. Y pueden ver esta vegetación que hablábamos de sawgrass, que es tolerante al agua, al pantano, ¿no? Que son esos pastizales grandes en Florida. Ahora tengo más datos de estos lugares que corroboran lo que esto indica. Voy a encaminarlos y para el final van a poder mirar y decir si es la introducción de aguas salinas o no, si hay invasión de salinidad. Ahora quiero contarles un poquito, invitarlos a mi mundo, a mi pensamiento, que lo hice un poco en otras antes. Entonces, estos pantanos costeros inundables o marismas y salinización, podemos ver en la parte bien derecha, bien saludable, pero si miran los árboles también, se ven altos con follaje, hacia lo alto de los árboles se ve muy bien, pero a medida que van viendo desde la izquierda hacia la derecha, el contexto de estos números que son indicativos tiene que ver con un parámetro, con esta salinidad que le dice SWI, dice que es crónico, no agudo. Y dice que este aumento de salinidad de las aguas subterráneas, si ustedes van al medio del paseo del Océano Pacífico, toman medidas de agua y las miden, el promedio sería de 30 a 35. Ponerlo de otras maneras, cada litro de agua tendría 30 a 35 gramos de sal o sodio. Entonces, si vos vemos, no es muy alto, pero esto es lo que empezamos a ver cómo afecta estas medidas al ecosistema, acumulando más que cero, o sea, ya no es cero. Entonces pueden ver esta foto del medio. Es lo que llamamos Ghost Forest, lo voy a explicar más adelante, que es como un bosque fantasma. Y van a ver que hay poca vegetación creciente y que a medida que transicionan van a terminar con algo que se ve como la imagen a la derecha, donde ven el ecosistema o el hábitat más dominada por herbáceas invasivas, pero como esta vegetación de pastizal. Pasan de un sistema como los árboles, llenos de árboles, ramas, a algo que es como un pastizal, una vegetación baja y muy poco tolerante a las sales también. No, altamente tolerable a las sales, por eso se mantiene. Cuando yo sé el bosque fantasma, es verlo como unos centinelas del cambio climático, donde los espíritus viven, pero es no a lo que me refiero. Para mí, estos son justamente centinelas del cambio climático. Y siguiendo con esta imagen, que era de la imagen del medio, vamos a ahondar un poco más. Se refiere a bosques fantasmas porque son una representación de lo que solía estar en la Tierra, pero que ya no existe. Entonces, si piensan en un cementerio, van a ver tumbas, van a ver estructuras grises con nombres de gente que están enterradas ahí. Y esa tumba representa a alguien que solía vivir con nosotros o habitaba la Tierra y ahora ya no está. Entonces, esa tumba es un recordatorio de su existencia. Cuando ven esta imagen, van a ver muchos como palos verticales, parecido a lo que veríamos a las tumbas. Esto indicaría estructuras, son como memorizantes de lo que una vez fue, que con el nivel en alza de los niveles marítimos ha cambiado dramáticamente de cómo era antes. Y entonces yo digo el bosque fantasma como un hábitat de transición que se forma por la intrusión de agua salada. El bosque de agua muere lentamente, sustituido por vegetación herbácea y tolerante a la sal. Entonces, estos son una sentencia, es lo que vamos a ver y decir,
Aquí este bosque ahora está muerto y tenemos esa vegetación y que es muy posible que va a continuar pereciendo, ¿no? Muriendo. Hay muchas atenciones para mirar en cuanto a la corriente dominante que presta atención a los bosques fantasmas. Esto ha sido una gran publicación desde distintos periódicos y medios de comunicaciones. Un colega hace poco fue entrevistado sobre estos bosques fantasmas. Este título lo que indica y por qué se vuelve cada vez más común es por lo que estábamos hablando hoy antes. Esto sería, los científicos no se nos permiten poner estos tipos de títulos, entonces no les voy a explicar el título que yo le puse científicamente hablando, pero esto es lo que hemos visto que sucede desde el pasado. Pero entonces, ¿dónde entra el papel desempeñante de los satélites? Esta foto aquí que hice para explicarles los distintos aspectos de la vegetación, y cada número se refiere a cada etapa de estas investigaciones que yo vengo haciendo. A la parte de abajo, donde está indicando ahora, van a ver esos dos elementos químicos, que es sodio y sulfato. A medida que avanzan más hacia el entorno, empiezan a ver el proceso que tienen, y uno del cual no voy a hablar es el impacto del tercero, que el impacto que tiene en la química del piso, porque es muy técnico, pero cómo cambian los nitrógenos del suelo, y impactan también el ciclo carbónico y los ecosistemas. Y el capítulo 4 que muestra la destrucción del ecosistema, que es lo que vemos, que pasamos de un árbol saludable, como el del primero, hacia árboles más pequeños y luego y también más muertos, como decíamos, indicadores colores marrones. Y un capítulo que sí voy a mencionar es el uso de las imágenes satelitales para entender este proceso a medida que pasamos de ecosistemas saludables a estresantes a muertos. Acá pregunta, ¿soy? ¿Era ecologista, ecólogo de campo? Esto trata de capturar con respecto del uso de la teleobservación o teledetección de satélites, pero mayormente mi carrera tiene que ver con medir ejemplos de suelo. A mí me gusta como centralizarnos en esto, porque usando la teleobservación es la cantidad de horas que trabajé también en los campos de acción, en esos suelos. Entonces yo dije, ¿cómo transfiero lo que he visto en ese entorno y transportarlo a las imágenes satelitales? Entonces acá una de las razones por las cuales empecé a explorar y a perseguir esta teledetección o teleobservación es porque ofrece varias ventajas. Hay muchos compromisos desde la investigación ecológica. Uno de esos es consumidor de mucho tiempo. En la investigación tienes que volver al mismo lugar 3, 4 años seguidos para realmente capturar esas diferencias que ocurren. Es costoso ir a esos lugares, necesitas tener tiempo, vehículos adecuados para poder andar ahí, equipo especializado para esas investigaciones, tiene que tener permisos. Esto sucede a través de tierras locales, federales y locales, y tienen que hacer ese proceso de permisos. Puede ser complicado en cuanto a las reglas, qué tipo de actividades se permiten, pueden cambiar de entre fecha y fecha. Así que tener eso actualizado también lleva mucho tiempo. Otra vez necesitan el equipo correcto y eso puede ser costoso. Necesitan gente. Yo nunca voy y hago trabajo de campo solo. Pago a gente para poder destinar ese tiempo que le van a hacer para hacer esa investigación. Y también el interés.
3, 4 años en un mismo proyecto parece mucho y lo es. Entonces, mantener el interés activo, ¿no? Diligente. Y finalmente, para mí, lo más importante es los resultados locales, que si hacen investigación en un lugar, tienen resultados que son muy locales y son muy difíciles. Entonces, esto me permite tener a través de la teleobservación o teledetección, hay un contexto bajo el cual hacer esta investigación me da mucho más ventaja que hacer investigación de campo, por los mismos motivos que decía que hay, es engorroso. Voy a tomar un poquito de un break para tomar un poco de agua. Muchas gracias, Elliot. Ahora vamos a ahondar en la investigación. Los voy a guiar en esto, iniciativa, de manera tal que entiendan qué es lo que está sucediendo y por qué hago lo que hago. Sostengamos nuestras manos juntos en este viaje. Volvemos a la pregunta inicial que hice de una de las dos en términos muy simples. Podemos detectar cómo utilizar a nivel teleobservación, detectar esta intrusión de agua salada. Otra vez, esta es una identificación de los efectos de intrusión crónica de agua salada en los pantanos costeros, justamente con mi compañero David Kaplan. Cuando yo dije de ser justamente para pasar mis imágenes, mis pensamientos y hacer esto en los campos de acción, yo saqué todas estas fotos para llegar a lo que yo digo como ecólogo y digo, lo transmito a ustedes. De la parte izquierda tenemos árboles que están en río arriba, sería, y aguas arriba sería, y en la parte derecha aguas hacia abajo de un río. Voy a llevarlos en cada momento del tiempo. Durante el verano, si están en una zona que no está teniendo intrusión salina, como dijimos antes, miran las copas de los árboles o esos techos de árboles, ven que todas las ramas están muy verdes, llenas de follaje. Pero si van hacia arriba abajo, van a ver que hay más faltas de follaje, inclusive muchas ramas no tienen hojas. Y eso nos lleva a mirar a la parte del medio, a ver lo que es una, ¿cómo se dice? Un sotobosque de verano, o no tiene mucha opción para crecer en la parte la parte baja de los árboles, o sea que está en la parte superior mayormente, pero la historia no contada del impacto tenemos tanta luz penetrante desde el lado de lo que sería la caída aguas abajo, si ven varios verdes porque las copas de los árboles no topan. Pero si miran en invierno, esta historia cubierta dice que en invierno, y debería decir que esto es un ecosistema que tenemos hojas que dejan que a medida del otoño va entrando y se caen esas hojas. Entonces miremos la parte de abajo, que es río arriba. Pueden ver que aunque todas las hojas cayeron y mucha luz entra, no hay tiempo suficiente para la vegetación colonizar, tomar ventaja de esa fuente de luz. Entonces, durante el año, el ecosistema no tiene muchas historias delineadas o no contadas, ¿no? Podemos ver que hay una vegetación que está creciendo más abajo. Mientras pienso esto y durante los años de trabajo, pienso en mí mismo como un ave volando sobre estos bosques. Y si estoy en un bosque saludable, solo veo la parte de arriba de los árboles, y si viajara todos los años al mismo lugar, vería que las hojas o las ramas van desapareciendo. Y si vuelo en verano,
veo un techo, un techaje de árboles, un canopy, dice él, pero en invierno lo único que veo es vegetación verde en el piso. Así es como lo traduzco ahora más en un modelo teórico, perdón, no me salía la palabra. Entonces, viéndolo, se va a ver parecido a las figuras que hice recién. Esta es una recaudación de datos que hace, mientras diciendo cómo los datos se verían. En rojo son para las que es la parte de hacia aguas abajo y en azul aguas hacia arriba. Entonces tomé datos desde el 2000 hasta el 2020 en realidad. Lo marco con 2018. Este acronismo que tengo acá, EBI, tiene que ver con un índice de vegetación, tiene que ver con un índice de vegetación preciso. Habla de la masa biológica en la región, ayuda o también cómo se desarrolla. Entonces tengo distintas hipótesis. En general, espero que impacte en los valores de baja la corriente, se disminuya el estrés y para lo que es ríos arriba vaya con los valores sean relativamente parejos o sin subidas, sin grandes variaciones. Según los datos que ven más abajo, la distribución tendría variada entre los valores más bajos y los más altos, serían más cercanos, como una línea U marcada, y el azul van a ser que los distintos valores más bajos serían altos. Y después, cuando vemos a la tendencia o la media del valor, que es los valores medios, justamente como dice el término, los tengo representados. El valor medio va a ser más bajo comparado que el de si va aguas arriba que hacia abajo, ¿no? Otra vez lo mismo. Y si lo pueden ver en este gráfico, es un promedio anual. Esa diferencia de los anuales en las masas de crecimiento se ven impactados por la densidad, van a tener menos valores esos meses. Y durante épocas de dormidez van a tener mucha, justamente poca vegetación o durmiente esa vegetación. Sé que es mucha terminología, pero los voy a seguir llevando de la manito, como dijo antes en este viaje. También desarrollé o elaboré 9 hipótesis ecológicas para probarlas a partir de observaciones, en base a mi entendimiento, cómo capturarlo a través de esta teleobservación o teledetección. Quiero mostrárselos, sé que es denso en el lenguaje, pero en general representa las diferencias en las tendencias central y la distribución. Y la segunda, cambios a lo largo se han detectado de las series temporales. Entonces, mirar esos cambios a largo plazo. Entonces, y los datos sobre el tiempo. Tratar de detectar una direccionalidad en esas tendencias. Entonces tenemos datos de zonas del norte del Golfo de México. Ahí van a ver los lugares con las estrellitas amarillas de donde están las investigaciones. Y también partes de Florida. Ahora tenemos lo que sería una carga de datos muy importante, según extractos de imágenes, compilarla, extraer datos de las mismas imágenes satelitales. Y aquí tenemos lo que representan la corriente de agua, ya sea que es en subida o en bajada, o corriente hacia arriba o hacia abajo, y las regresiones. Estos son los resultados. Sabemos que hay muchos datos. De nuevo, los voy a guiar en lo más importante para que ustedes entiendan de esta investigación.
Uno de los primeros es el título. Los efectos a gran escala de la intrusión del agua salada son evidentes y que son fáciles de detectar con imágenes, dice. Entonces tengo mi teoría, que la expliqué antes. A la derecha es los datos que están recopilados. Y voy a mostrarles uno para no confundirlos mucho con datos. Entonces vamos a hablar sobre del río Suwannee. Van a verse afectes por la salinidad, azul, rojo y azul que no está siendo afectado por la salinidad, las aguas salinas. Entonces, con la explicación que dije antes, estas líneas verticales en el medio pespunteadas son la media. Como expliqué, es significante entre los valores entre estos ambos lugares. La distribución entre ambas también es significativamente diferente. Entonces, cuando hablamos de los datos, pueden ver esa línea en rojo o colorado. Pueden ver los valores. Están más cerca los bajos y los altos que comparado con los azules. Esto captura mi entendimiento de cómo estos datos se van a ver con esa experiencia en el campo, en las tierras. Ahora viendo lo que sería captar los efectos temporales de esta intrusión de agua salada, que es más difícil. Es más desafiante porque lo que quiero decir es que tratar de detectar estos cambios a largo plazo, las direccionalidades, las tendencias, si van al papel o a la investigación, lo explico en detalle, pero el punto más importante a destacar es que son introanual el mismo año y a lo largo del año hay mucha variación a sus distintos ciclos. Hice esta investigación haciendo estadísticas simples para hacerlo fácil, accesible a los que manejan las tierras, que no tienen la experiencia para entrar en datos tan estadísticos y puedan entenderlo en un lenguaje más común, usándoselo. Y era difícil encontrar esas tendencias bajo otras técnicas. También hay otras técnicas más avanzadas para entender el manejo de datos en tiempo y espacio, ¿no? Y ver esas diferencias que deberían de notarse. Pero utilizando un enfoque más simple ayuda más, dice. Entonces, en general, de mis 9 hipótesis, 4 de ellas eran muy buenas rutinariamente detectando la intrusión de agua salada en los pantanos costeros inundables, desde la parte ecológica de estos ecosistemas. En la izquierda tenemos mis modelos teóricos que yo les expliqué antes, y aquí tenemos datos a la derecha más encuadrado a lo que yo pedía. Entonces podemos ver esas diferencias en las temporadas. Ahí pueden ver las temporadas de crecimiento. Ahí son los meses de invierno, donde está señalizando ahora. Y podemos ver entonces los niveles elevados del agua salinizada y comparativa con lo que yo había predecido. Ahí pueden ver entonces la comparativa. Podemos ver otra vez esas diferencias en la distribución de esos datos en cuanto a los valores altos y bajos. Y podemos ver las diferencias en los valores medios de esos datos. Y no voy a volverlos locos con esta parte, porque como dije antes, ese análisis es menos poderoso o de menos posibilidad de usarlo porque es muy técnico. Como dije hace unos momentos, una gran razón por la que hicimos esto es para que los administradores de tierras y recursos costeros puedan vigilar más los lugares. Estas zonas a la izquierda son refugios de vida silvestre,
creo que hay 200 y pico kilómetros cuadrados, pero solo tienen 10 personas hablando con ellos. No han tenido gente que han estado ahí por mucho tiempo, están con pocos recursos disponibles. Entonces, hay técnicas que marcan la diferencia para poder usarlas en un contexto más monitoreado, dice. Vamos a tomar otro water break. La segunda pregunta que yo me hago en estas interrogantes que abordan esta investigación es ¿cuándo suceden estos cambios y dónde? Esto es trabajo que yo hice como investigador en la Universidad de Virginia. Hice trabajo con colegas de otras universidades, de la Universidad de Duke, dice. Aquí pueden verlo diseñado, que es un enfoque interdisciplinario del cambio climático costero. Lo pueden ver en esta imagen. Tenemos 3 distintos grupos. El mío es este que está en rojo. Tenemos el de Coastal Sanitización Costera. Tenemos otro grupo mirando la seguridad del agua, la justicia política, y otro sobre los sistemas de aguas resilientes. Uno de mis supervisores lo está mencionando, y la profesora de Duke University, que es Emily Bernhardt, que son más bioquímicas. En mi trabajo fue inmersarme en esos dos profesiones. Ahora, lo primero que empezamos a hacer cuando yo me hacía esta pregunta, ¿dónde sucedían estos cambios? Tenía que ver con todos los papeles que yo leí. ¿Dónde conozco más sobre los ecosistemas? ¿Dónde la gente está haciendo investigaciones? Entonces yo ubiqué lugares donde hay activamente investigaciones. Entonces es interesante ver, tenemos casi toda esa región cubierta, pero dice que esto está sobre representado, que tanto hay investigación en esas tierras. Estamos capturando un 1%, dice, de todo el ecosistema en nuestra investigación. Como dijimos antes, hay razones por las cuales no podemos ir a todos lados, tiempo, dinero, permisos. Entonces la teleobservación a través de satélites, como dice él, nos permite investigar a más amplio rango. Entonces hicimos un programa de análisis del cambio costero de la NOAA, que es la Administración Atmosférica de Océanos Nacionales. Esta imagen, yo corté una parte de New Orleans, justamente. Dice que esta imagen es muy poderosa porque incluye 6 tipos de humedales en adición a otras determinaciones. Estas zonas grises son zonas urbanas, estas más rosadas son humedales, estas otras tienen ese pastizal que dijimos. Esas veces son ecosistemas de interés o costales, como los que es mi investigación, ¿no? Costeras, bosques costeros. Entonces las preguntas que establecemos para ver dónde están ocurriendo estos cambios, dónde se están produciendo, espacialmente no se captura todo lo que sucede en esos lugares. También queremos saber cuál es el destino de las zonas que han cambiado. Si empieza de esta manera, como esta foto, que se convierten a lo largo del tiempo, ¿no? Con la agricultura, la más común, la urbanización. Y luego es cuál es la continuidad del paisaje tras el cambio. Entonces, si ustedes son ese bosque, llanura costera ahí, si van a estar conectados o si quiere decir que van a ser más fragmentados, con más parches
discontinuidad en esas tierras. Entonces, nuestra investigación demuestra que entre 1996 y 2016 hay una pérdida neta de 13.682 kilómetros cuadrados. Y para darles un contexto de qué tan grande es o qué tan importante es, cubrir durante este periodo de tiempo, durante mi investigación, dice que se hizo que en el 2000 al 2016 solo 3.000 de los, perdón, no sé, como 300 mangros son mastizales, pero no me acuerdo bien, pero perdimos más ese número durante el tiempo. Sin embargo, dice que la gente le gusta ir a estos, perdón, ahí ya les digo lo que quiere decir. Dice que las marismas, dice que a veces nos vemos como intrusores dentro de estos espacios, de la poca certeza que tenemos de lo que va a suceder, enfocándonos especialmente en esta imagen que tenemos aquí. El más oscuro es el color o lo más cálido es que tanta más pérdida ha tenido en estas zonas. Y después los bordes más, si pueden ver, esos humedales son más grandes y vemos que mayoría de esa pérdida se genera en estas zonas de Texas, Luisiana, Carolina. Esos son lugares donde hemos visto esas observaciones previamente y vemos las pérdidas. También lo que hicimos, fuimos a un modelaje más directo de estos costas, ¿no? De estos bosques costeros, viendo qué es lo que generaba esos cambios. Entonces, lo que hicimos de esos humedales que mostré antes, tomamos los que perdieron cierta cantidad de sus tierras y lo pusimos en un modelo, qué es lo que llevaban esas pérdidas. Tenemos dos modelos entonces, el azul y el rojo. El primero, en azul, nos muestra los niveles de alta de nivel marítimo, la cantidad de tormentas que realmente afectaron. Ahora los voy a explicar más fácil. El drenaje o la densidad de drenaje lo pueden pensar como el número de millas o la cantidad de drenaje, canales, perdón, espérenme un segundo, como ríos, el largo de todas esas circunstancias es donde más conviene el agua en esa zona. Y lo crítico en esto es que muchas veces ese drenaje afecta el impacto humano, dice. Entonces, en estas zonas que tenemos agricultura, vimos que la agricultura puede ser viable, pero lo que sucede es que vemos la elevación salina del agua, los voy a explicar ahora más adelante en otra imagen, pero estos parámetros muestran la variación y la pérdida de lo que vemos. Todo se relaciona al cambio climático, a la topografía. Entonces, volviendo a la mayoría de estos bosques que mueren, empezamos con esta trayectoria, ¿no? De degradación perpetua debido a la salinización. De lo urbano a la agricultura, muestra abajo, y luego tenemos mucho entendimiento que se vació, se secó para apoyar la urbanización y la agricultura, pero ahora no es el caso. Mayormente se dedica a este pasaje que tiene que ver con el ecosistema que pasa a ser esa estructura de scrap shop, le dice como esos bosques fantasmas que él dijo, es esa etapa transicional. Luego se convierte en un banco de agua que sigue siendo agua muerta, ¿no? Estancada, y que solo el 2% pasa a ser un espacio abierto de agua marítima con el índice marítimo elevado.
Y explica que esto es ocasional, es muy diferente. Volviendo al análisis de fragmentación que hablábamos antes, si miran esta imagen del 96, explica cómo se llama esa zona, donde se detecta, donde no hay extracción, donde están en verde los bosques y algunos que no son. Entonces lo ven más, y ahora vuelven a ver esta misma imagen, 2017, la misma imagen a la misma región, y van a ver que se contrajeron estas tierras. Cuando vemos desalinidad, la gente piensa que pasa incrementalmente y va hacia el océano, pero cuando miramos estas imágenes lado a lado, vemos la pérdida a lo largo de la costa. Y miramos esta imagen más. Miren aquí, dice, esta región donde está muy lejos, está relativamente lejos, seguimos viendo estas zonas de no bosque, ¿no? Ahí muestra otra vez que están sufriendo por introducción de agua salina. Y podemos ver esta línea, y esa línea es un camino, y muchas veces en esos caminos hay drenaje, y estas cosas que son las que el humano ha hecho al paisaje y vuelven a perseguirnos. Entonces tenemos agua que entra por este lado, explica hasta niveles altos por huracanes, incluyendo que este bosque que una vez es mucho menos vulnerable o más vulnerable dependiendo de la proximidad del cambio del paisaje. Entonces, una consecuencia significativa para el potencial del secuestro de carbono para el planeta es a lo largo del tiempo. Como hablamos, el ecosistema muere por la intrusión del agua salina, se convierte en un bosque fantasmal y dice que tiene más carbón. Estamos perdiendo la posibilidad justamente con lo que tiene que ver con el carbono en la atmósfera, que se estaciona por largos periodos de tiempo, lo cual es una gran consecuencia. Entonces, mi investigación ya abordó esas dos preguntas. Dice, ¿son perceptibles a los efectos de la intrusión de agua salada? Sí, utilizando un conjunto de hipótesis con base ecológica. Y dos, ¿cuándo y dónde se han producido las pérdidas? Las pérdidas generalizadas en toda la región, impulsadas por el cambio climático. Eso fue una visión general de una investigación que yo hice. Ahora voy a tomar unos minutos para guiarlos un poquito a dónde va a seguir mi investigación. Aquí en esta imagen captura el entorno, pero lo que dibujé es un diagrama de los sistemas ecológicos. Esto tiene que ver cómo ustedes ven el mundo y cómo hacemos ciencias. No puedo explicarles todo lo que sucede en este dibujo, pero lo que trato de capturar es un proceso de la intrusión del agua salada en humedales boscosos costeros. Y nos obliga a pensar en todas las conexiones que están ocurriendo en las tierras, en el paisaje, cómo se relacionan unos a otros. Nos obliga a nosotros científicos a ser interdisciplinarios, que a lo mejor no están en esa rama de experiencia, de conocimiento, pero hay que tener conciencia. Volviendo a esta imagen que mostré antes, la pérdida de humedales costeros en Luisiana ha sido gran parte de mi historia motivacional de por qué me metí en estas investigaciones. Hay algo que es un componente o un aspecto socioeconómico. Es una imagen de la ciudad de New Orleans. Habla que el título dice que la pobreza es lo habitual. Lo más profundo es lo oscuro, y lo más clarito es donde hay más pobreza. Mis padres aún tienen problemas económicos, son pobres, dice él, pero el contexto es importante.
Y no solo una situación económica, pero sino el legado de la segregación también en las injusticias socioeconómicas. Esto es otra imagen de la ciudad de New Orleans, donde hay racismo, donde hay segregación. No están implementados bajo leyes, pero sigue sucediendo esta segregación, que donde yo crecí, muestra dónde está su casa en este sector, en estas líneas, que pasa entre mayormente comunidades raza afroamericana y blancos. Esta división, según mis padres, siempre existió. En esas áreas del río Mississippi también son las elevaciones más altas donde no se va a inundar. Y entonces por color pueden ver en azul blancos, amarillo hispánico, verde afroamericano, rojo asiáticos y marrones hispanos múltiples. ¿Y por qué es importante? Porque yo dediqué mucho tiempo enfocándome en el ecosistema que es siendo impactados por la introducción de los niveles de agua salina, pero hay gente que vive en estos lugares. Entonces, si nos enfocamos en esta figura, en el 2019 había datos que mostraban estas subidas de niveles marítimos por huracanes, tormentas, son inundaciones que suceden porque está elevado el nivel marítimo, tanto que ahora estas zonas se inundan mensualmente. Podemos ver los colores más oscuros en los lugares donde hay más días de subida marítima. Hay una tendencia también a lo largo de toda esta costa, así que realmente no hay lugar a que esté a salvo. Y quiero decir que hay gente que no pensamos que son costales, como por ejemplo Filadelfia, es bastante costal y de costera y está experimentando estas inundaciones. Por supuesto que abajo la foto de la señora Miami también es a diario. Está esperando el ómnibus, la señora, para ir a hacer unas compras o un doctor, una cita. Y ahora es parte de su vida tener que lidiar con que le llegue el agua a los pies estando ahí esperando. Y es crítico. ¿Por qué? Porque este cambio costero significativo que afecta a la población naturales y humanas están muy correlatadas al riesgo medioambiental y al estatus socioeconómico. La gente pobre vive o tiene tendencia a vivir donde estos cambios climáticos suceden más drásticamente. Y los que tienen menos movilidad social, financiera, para poder ayudarse, tenemos que buscar intervenciones, programas gubernamentales para prevenir que la gente sufra los efectos del cambio climático directamente. Otra imagen que nos muestra, yo hablo siempre desde el lugar de los afroamericanos. Hay zonas grises que representan lugares donde la población de afroamericanos es mayor del nivel nacional. Y si vemos esto en estas regiones que le está mostrando, son poblaciones donde los afroamericanos van a tener más daño de los mismos efectos de cambio climático que otras razas. Mi investigación otra vez tiene que ver no solo los cambios ecológicos y que los conllevan, pero cómo la gente que están afectados directamente por estos cambios. Tengo esta ciencia holística de sistemas, pensando desde los sistemas ecológicos, la experiencia en el lugar de trabajo y los sistemas socioeconómicos. Eso me lleva a mi enfoque científico y mi hipótesis que conlleva los procesos y que se retroalimentan. Trato de capturar esta dinámica persistente. En 5 minutos siento que los tengo a ustedes hace mucho tiempo. Solo hay un par son muy rápidos ahora. Una de las razones por las cuales empecé a centrarme en mapas, tengo datos ecológicos, como muestra en esa parte superior, así como también datos socioeconómicos,
y empezamos a verlos en conjunto para maximizar, perdón, y con la colaboración y el acceso. Muchos usamos distintos tipos de mapas, como ubicarnos con respecto a cosas cerca nuestra. Y tomando este enfoque de mapa, podemos poner datos, además de los socioeconómicos, entender el contexto en el cual viven y las potenciales vulnerabilidades asociadas con ese contexto local. Otra vez, las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo está alterado el cambio climático global a la integridad y continuidad ecológica de las tierras costeras? ¿Y cuál de las desiguales a las que se enfrentan las comunidades costeras marginales debido a los impactos del cambio climático global? Acá vamos a ver proyectos en curso, financiados, algunos que tengo, con el apoyo y la identificación de mis asociados. No voy a leer todo esto, pero muchos de mis proyectos actuales o recurrentes tienen que ver con esos cambios ecológicos que tenemos cuantificando esas temáticas que venimos hablando. Y ahora también tengo proyectos en algunos aspectos donde estoy buscando fondos o subsidios, pero esta es mi nueva etapa de frontera de mi investigación, conectar con comunidades, asociaciones comunitarias. Está mezclando algunos en New Orleans, en Stanford, solventados por el laboratorio de impacto. Entender el primero, cómo la gente obtiene la información para prepararse para los desastres climáticos y cuáles son las plataformas, no captan todo lo importante para las poblaciones. Y las otras dos es pensar realmente cómo utilizar y nivelar la reducción de las inundaciones basándonos un poco en la paridad, ¿no? Socioeconómica, como me viene mencionando él, y la inequidad existente para ciertas comunidades que son las que se encuentran más expuestas. Esta es una pantalla que sumariza muchas cosas de las que hablamos antes, con preguntas fundamentales, desde un punto de vista holístico, estas imágenes que tratan de capturar ciencia interdisciplinaria, química, geología y ecología, que muestran mucho hasta ahora de mi corta carrera. Sé que los vengo durmiendo. Hay gente que se puede dormir con eso. Esta es toda gente que viene, que volvieron de trabajar conmigo. Son gente de verdad que estuvieron con él. Así que espero que puedan estar aquí todavía conmigo. Y las últimas dos son la divulgación y la comunicación científica, que son muy importantes, por lo cual estoy aquí hoy con ustedes. He hecho varias cosas con la comunicación. Tenemos un podcast que pueden ver o seguirme. Tenemos comunicación con artistas locales que tratan de reflejar en imagen, en arte, los niveles, las alzas de niveles marítimos. Y aquí podemos ver un evento de científico que no les quiero explicar, pero que quiere decir contrinar el pantano. Y luego, que siempre me gusta decir y hablar, continuar diversificando las ciencias, los avances que exigen un esfuerzo sostenido. Y por último, me pueden seguir en Twitter, tanto como quieran, mientras yo esté. Ahí está dando sus redes sociales, su correo electrónico, y ahí estoy yo con mi grupo de investigación, mis estudiantes. Muchas gracias por haberme escuchado y aprecio mucho el tiempo que me han brindado. Dr. White, thank you so much. I felt like I was back in Colloquium series, which I miss dearly, actually, and I'm at risk of putting Neil dice que está en riesgo de poner su trabajo e irse a investigar un poco. No se lo digan a mi jefa que está aquí presente. Queremos agradecer a nuestros participantes
dejarles saber que la sesión de preguntas y respuestas viene ahora. Tenemos unos minutos más, 20 por lo menos. Pueden poner sus preguntas ahí y vamos a estar ayudarlos si tienen problemas técnicos. Voy a priorizar las preguntas, dice, para que ustedes sepan que nosotros en Sonoma Land Trust pueden continuar siguiéndonos en nuestras redes sociales también, nuestra página de internet. Pueden ver tanto esta como presentaciones anteriores en nuestro canal de YouTube y mantenerse informados a través de las cartillas de notificaciones si quieren. Y por supuesto, Sonoma Land Trust es una organización sin fines de lucro, lo que significa que dependemos de las donaciones de particulares y fundaciones, empresas, para hacer posible nuestro trabajo. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, considere la posibilidad de hacer una donación haciéndolo a través de la página website en el botón que dice donar. Muchas gracias. Dicho eso, vamos a empezar las preguntas y respuestas. A ver si podemos, le pedimos a Elliot que mire, a ver si quiere responder alguna pregunta a él, si no, lo ayuda Neil. A ver, ¿qué preguntaron? Nuestra audiencia no hacen preguntas suaves, dice. ¿Cómo accedes a los datos con satélites? ¿Es un proceso simple o hay un rol para los voluntarios desde lo científico? Suena muy interesante. Sí, las imágenes satelitales hay que pagarlas, aunque mucho se hace con satélites gubernamentales, pero desde el 2009 la mayoría de las imágenes se hicieron a través de la encuesta del USG que mostrábamos antes. Ustedes pueden usar esos datos de esa página web. Esperen que ya les digo qué quiere hacer. Pero no está diseñado para los no especialistas porque es un dato complejo. Lo pueden hacer o lo pueden intentar, pero no está diseñado para eso. Hay otra plataforma que se llama Google Earth Engine, que es que tiene mayormente estos datos cargados, y los aliento ahí. ¿Por qué? Porque esta herramienta está diseñada para usar fácilmente para los que no tienen este conocimiento previo. Así que yo soy de honrar mucho esta plataforma. Entonces, nunca tomé clases de tecnología, nunca lo hice como parte de mis estudios, pero sabía que habían esas plataformas, tuve que resolverlo. Y esta plataforma fue la cual yo utilicé haciendo muchos tutoriales de YouTube, aprendiendo cómo utilizar y analizar estos datos. Entonces, si quieren intentarlo ustedes mismos, pueden utilizar entonces otra vez esta herramienta de Google Earth Engine, se llama. También hay voluntarios y voluntarias que estamos haciendo este trabajo de teleobservación. No necesitan voluntarios en esta parte, pero sí empecé un proyecto en otro humeral. Y en esa foto mostré mi grupo que hicieron recientemente una excursión ahí. Y Neil dice que es donde quiere ir, que es un lugar maravilloso y que está justo. Él lo anotó porque quiere ir. Lo que creo que captura es la intención, y lo digo emocionadamente, de avanzar tu investigación a la próxima etapa. Y estamos muy emocionados de saber que estás en California ahora, que hay un gran trabajo para hacer en esta zona localmente, lo cual nos beneficiaría a nosotros como Sonoma Land Trust. Una de las preguntas que tengo es, ¿qué conllevaría poder llegar al trabajo que has hecho hasta ahora utilizando datos satelitales de teleobservación, viendo las introducciones de nuestras aguas salinas también en California, como él hizo su observación en Luisiana,
ver si podemos hacer todo eso, justamente con respecto a la conservación de las tierras, ¿no? ¿Es algo posible que puedas hacer eventualmente? Y luego iba a preguntar qué es lo que podría conllevar hacerlo. Dice que Estuary Institute? Mhm. Yeah, so I know they have done quite a bit of mapping of the wetland area and the change over time. dice que ya están haciendo en San Francisco un grupo que ellos dijeron en inglés, no tiene traducción. Dice que no es lo que yo estoy haciendo, pero sé que hay algo que ya están haciendo, pero sí hay cosas específicas que yo podría hacer que no se están haciendo o no se han hecho. En realmente me estoy llevando el tiempo para ver lo que se está haciendo localmente, la gente en estas tierras, ver la manera en que podría ser yo más efectivo y traer mi experiencia a donde más se necesite la atención. Todo el componente equitativo es muy fascinante para mí. Una de las cosas que realmente resalta en mí es como un monitoreo de escuelas anterior, ¿no? Vieja, de los plantas, los babes. Y se me ocurre que estas herramientas, si las hacemos accesibles a los conservacionistas de tierras, sería maravilloso que pudieran ayudar. Una de las preguntas que más conseguimos, ¿cómo elegís la tierra? ¿En base a qué? O la población general. Lo elegís al azar, pero no, hay mucho que conlleva el trabajo, explica Neil. Julie pregunta, ¿qué tipo de satélites o datos satelitales usa para su investigación? ¿Y cuál es la mejor resolución espacial que funciona para su trabajo? Si utilizan otras plataformas o con los drones o aviones. Hay gente que acá sabe mucho con respecto a los datos satelitales o de teleobservación. Yo les mostré unos nódulos con datos específicos sobre los píxeles determinados. Acá son un poquito como que tengo que explicar que es cuando ven imagen satelital al ojo simple del humano, lo que ocurre es que la imagen ha sido subdividida en una grilla. Esa grilla es lo que decimos píxeles. Entonces, cada cuadrado, cada grilla son tantos por tantos metros, que es un área grande. Pero lo que ustedes ven cuando hablan Google Maps, tienen una resolución más pequeña, son 2 centímetros. Entonces, por eso Google Maps se ve muy bien, pero si yo les muestro una imagen, van a no entender qué quieren decir estos colores o indicativos de datos. Eso es en cuanto a la resolución espacial. Y en cuanto a los que hacen teleobservación, yo voy a usar, por supuesto, el más alta tecnológicamente con mejor resolución posible, porque lo más amplio la interpretación, o sea, la resolución espacial, mejor va a ser la interpretación en esa grilla que le explicaba antes. Si yo puedo trabajar más pequeño, no tengo que interpretar cada píxel en cada nivel, sino que lo puedo amplificar porque va a ser más reflectivo de verlo desde afuera. Entonces mi raíz y tengo que, es más profundo y tengo que depender menos de la interpretación. Habla de las medidas cuantitativas, entonces, eso es lo que entendemos, sí, correcto. Acá todavía voy a ser egoísta, voy a hacer mis preguntas. Muchos de sus trabajos se han hecho en los pantanos, en el sur. Tenemos también terrenos aquí en pantanosos. ¿Cuál es tu pensamiento con los distintos tipos de vegetación y qué es lo que hace con el agua la invasión del agua salinizada? Perdón, está yendo muy rápido. El hecho de que no tenemos árboles que lo harían más fáciles o visibles desde los satélites, si eso lo haría más difícil para medir.
if they die, they're still just brown. Like, Mhm. is that an issue? Explica si cuando muere que se ve marrón, y si eso sería un problema o si hay otras maneras de We can resolverlo capture those too. o capturarlo. Y dice que sí, todavía se puede capturar ese dato. Hay dos cosas que suceden en lo que dijiste. Es la erosión en las pérdidas de aguas abiertas sobre todo, y luego una transición de especies de agua fresca a aguas salinas. Y todo eso se puede capturar. El agua que se convierte en tierra, eso es más difícil de capturar, pero la transición entre los niveles de plantas que resisten salinas a aguas frescas es un poco más de interpretación lo que va a relacionar o necesitar, porque cuál es el patrón de los datos y cuando esos empiezan a suceder o divergir, no sé cómo decirlo, perdón. Entonces esos dos datos son duables, y tiene cada uno tiene sus propios desafíos, y son desafíos que la gente ya los tiene resueltos generalmente. Other question, but I'll ask. Otra pregunta que voy a hacer, pero después voy a hacer una de la audiencia. Aquí en Sonoma County tenemos problemas con aguas salinas o intrusión, como dijimos antes, en el área sur del condado. ¿Qué investigación se ha hecho para mitigar esta situación? ¿Y qué se puede hacer, si hay algo para hacer, especialmente con respecto al tiempo, dinero y proyecciones en California? ¿Cuál es su pensamiento? Es parecida a la pregunta que le hizo antes. En esta región yo no estoy muy segura de lo que la gente esté haciendo con respecto a la salinización de las aguas. Yo sé que en general hay estrategias que la gente está implementando. Mucho depende mucho del 96% de los estados tienen los datos de ese aquifer, que no sé bien qué es una organización o una base de datos, que sucede también ahí en el sur de California. O si ustedes, es como, como la reutilización de agua sería lo que está explicando. Explica que la limpian a la mejor calidad y la ponen de nuevo en el sistema y vuelve a nuestras cañerías. Y lo que hace, expande las aguas o los bordes de aguas subterráneas porque son dinámicas de interfaces. Entonces, en aquifer son una mezcla de agua fresca y salina, y hay un límite entre ambas. Explica si en una hay agua fresca, en el otro salina. Si tomas más agua fresca, en la salina se acerca hacia ese lado. Eso es lo que el sistema. Entonces, el bombear agua de nuevo, reciclando el agua, explica él, previene de que se desalinice. Eso es algo que está altamente nivelado y simple de hacer a nivel calle. Sobre todo tenemos reservas que tenemos que limpiar para que poder usar en nuestro entorno. Entonces tratamos de capturar lo mayor posible en esos caudales de agua. Y puede ser costoso porque hay que desarrollar la infraestructura para bombear esa agua a muy profundos metros bajo tierra. Pero compensa con otras cosas, ¿no? Bueno, pero eso es una de las cosas que se están haciendo. Pero todavía es muy específico y va bajo muchos procesos. Eso es solamente lo que es como manejado buscar maneras para mitigar efectivamente cada uno de esos. Está preguntando por algo más específico, pero si se puede bombear en sus investigaciones. Lo que vemos nosotros mucho en nuestras costas, uno de los grandes desafíos en restaurar es la ciencia, es el hundimiento.
el agua no está más, justamente la sequía, no está más en la tierra. Ese mismo proceso sucede a medida que está absorbiendo esa tierra si exacerba la salinización. Dice que no tiene que ver con los cambios de estructura. Otra vez se aplica el proceso de limpieza del agua que se usa Aquifer, que no sé bien qué es, pero dice que es una matrix muy compleja. Y luego esa matrix es muy porosa. Entonces, mientras podés relacionar muchos a niveles acuáticos, o lo que vemos en California, la costa de Luisiana, Florida, tiene que ver con el desagüe y es más como un cambio químico. Muchos de los suelos ya no tienen minerales, no son, son materia orgánica muerta que está ahí. Y ustedes pueden ir a poner ese experimento. Dice, ponen agua en un compartimento con hojas, van a ver cómo sucede. Entonces, mientras se quita el agua de las humedales, esa materia tiene más acceso a esos químicos del suelo. Entonces dice que la tierra en estos humedales se convierten en gases en el ambiente y la manera de hacerlo es traerles agua. Pero tenemos este complejo en California geológico que consiguen todo el agua que pueden y la traen a estos lugares para poder permanentemente ser bloqueados. No hay una estructura económica que pudiéramos generar para que los granjeros puedan tener lo que necesitan para lo que necesitan cultivar y el ecosistema para sobrevivir. Es una situación muy tramposa que no quiero entrar mucho en detalle. Sé que el agua es muy política, una temática muy política en California. All right, I'm going to get to the best of these actual questions. Kimberly asked, the coastal Dice forest. que va a ser una pregunta que está haciendo la gente. Los bosques costeros y los humedales parecen ser importantes. ¿Cómo han vivido los indígenas y las comunidades nativas a lo largo del tiempo? Dice que todo vuelve que cuando miran ese paisaje, ven valor en eso y cómo ven ese valor. Si lo miran y solo ven árboles y ven madera, entonces, ¿qué ven? Entonces hacen esas tierras, entonces ya podamos, lo vuelvo a agricultura y luego ciudades. Por ejemplo, si vemos que los animales que nos gusta cazar están en esta zona. Entonces todo tiene que ver cómo vemos y valoramos esos paisajes, esas tierras. Lo más importante de aprender es que no son recursos por sí solos, tienen tremendos valores. Y nuestro uso de la tierra no hace un reconocimiento correcto. Históricamente y hasta hoy, cuando vemos esos paisajes, tenemos que ver en extracción, porque es la manera que hemos estado resolviéndolo, usándolo. Kimberly also asked about ag runoff and what does that do to these systems? Does that exacerbate it? Y Kimberly preguntó también, ay, perdón, se me fue la pregunta, no la puedo leer. Sobre la agricultura. Dice que no es una gran problemática para este tipo de humedales, pero volviendo a la dinámica de los suelos, agregar más nutrientes, como hiporrecarga, no sé bien cómo decirlo, estas alternativas. Efectos en el componente de suelos que puede llevar a más erosión o más
como le explicaba él, esos gases que emiten esas tierras. Y hay alguien preguntó también si piensan que los que hacen políticas en los estados costales entienden el impacto del alza del nivel marítimo y las poblaciones vulnerables, como le explicó en general. Creo que sí hay. Es muy desafortunado ver que el cambio climático y los niveles marítimos han incrementado tanto que hay que hacer toma de decisiones de acción, pero creo que la realidad es en realmente volver a darle y pegarle, pero no pegarle, sino hablarlo, exponerlo. Hay más estados queriendo visibilizarlo, abordarlos, estos problemas, tomando las estrategias correctas. A veces tratan de tomarlo desde un marco político que no va alineado con la ciencia. Aunque se lo toman más serio, las soluciones que se proponen y se persiguen no son a lo mejor las más efectivas. Y con respecto a la pregunta de equidad, es todavía otra vez tema de conversación. ¿Cómo ayudamos a aquellos que son los más vulnerables, que necesitan cuidado en estas poblaciones? Y otra vez tiene una lente política, porque cuando hablamos de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, puede ser entendida como otras poblaciones que están en la misma región, que no necesitan la misma atención. Y eso no es lo que estamos queriendo comunicar. No es que no importan. Esas poblaciones en general tienen más recursos. No estamos hablando de, no es que no necesitan, pero que históricamente hay otras vulnerabilidades, sociedades vulneradas que han sufrido a lo largo del tiempo. Entonces, otra vez, los que hacen políticas a algún punto, tenemos que depender de a lo mejor darle una vuelta a los políticos que tenemos y buscar un lenguaje que esté alineado con estos contextos para que de manera proactiva podamos unificar un punto común y desarrollar estrategias de comunicación más específicas, a tener una voz más efectiva y poderosa entre la gente. Bueno, con esto creo que estamos terminando. Le damos muchísimas gracias a Elliot White, Dr. White. Tiene un doctorado él. Tenemos muchos presentadores en este año. Mucho tiene que ver, capturó muy bien todo y por qué hacemos lo que hacemos en nuestros muy propios humedales para mitigar efectos del cambio climático. Y Petaluma se sigue inundando y se va a seguir inundando. Y es todo lo que hacemos. Si alguien quiere aprender más, chequear nuestras páginas de internet. También Elio brindó sus redes sociales, así que muchísimas gracias al Dr. White. Ojalá podamos continuar trabajando con él. Fue muy emocionante tenerlo aquí. Apreciamos mucho su tiempo, tener estas conversaciones. Muchas gracias a todos por estar aquí y quedarse todo este tiempo. Y nos veremos el próximo mes. Muchas gracias a todos. Adiós.